Quiero que en esta mañana me acompañe el Evangelio de Marcos. Sé que en los folletos tendrá por ahí Salmo 51, pero no quiero comenzar otro tema sin terminar este capítulo de Marcos. Así que acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos y su capítulo 14. Hemos visto con anterioridad el versículo 1, 2, 10 y 11 que habla de la traición de Judas y del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada vimos el versículo 3 al versículo 9, lo que María hizo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver desde el versículo 12 hasta el versículo 25 y vamos a ver ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo instituyó nuestra nueva Pascua. Así que si ya lo tiene, y me puede acompañar con la lectura, Marcos capítulo 14, versículo 12 en adelante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esta porción de la preciosa palabra de nuestro Señor tiene paralelos en Mateo capítulo 26, versículo 17 al 19. También Lucas capítulo 22, del versículo 7 al 23, por si está tomando apuntes. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 21 al 30. Y es exactamente lo mismo que encontramos también en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Acababa de llegar, o estaba por llegar, ese momento que todo el pueblo judío, sin duda alguna, estaba esperando. Esa celebración que los reunía como familia. Esa celebración para recordar aquel momento o aquellos momentos en los cuales ellos fueron esclavos en Egipto, pero que nuestro Dios les permitió ese momento en el cual ellos iban a tener esa libertad. Iban a tener su Pascua. Él les iba a permitir ese medio por el cual ellos iban a salir libres de la opresión de los egipcios. Si se recuerda, es una historia que está en el libro de Éxodo, y el Señor va a utilizar a Moisés. Lo va a enviar a pedirle a Faraón que deje libre a su pueblo, que lo deje salir y que vaya a adorar a Dios. Pero sabemos que Faraón dijo que no, se negó rotundamente. Así que nuestro Dios envía ciertas plagas y la última fue la más dura, la muerte de los primogénitos. Y si se recordarán, en cierta predicación yo les dije, no solo eran los egipcios los que estaban
bajo ese problema de la muerte de los primogénitos, sino también el pueblo israelita. Pero a ellos se les dio un medio por el cual ellos podían ser libres de ese momento. Tenían que sacrificar un cordero que no tenía nada que ver, era inocente, pero tenía que morir ocupando el lugar que debían de haber ocupado los primogénitos. Y no solamente eso, sino que tenían que tomar la sangre de ese cordero y pintar las paredes de las casas de ellos, y así el ángel de la muerte, cuando viniera, no iba a entrar a la casa de ellos. El pueblo israelita lo hizo, pero el pueblo el pueblo de egipcio obviamente no lo iba a hacer. Y fue triste para ellos cuando todos sus primogénitos estaban muertos. Así que llega ese momento en el cual todo un pueblo estaba preparado para celebrar la Pascua. Y a lo mejor esto que hemos leído en esta mañana lo pudiéramos dividir en 4 o 5 porciones o 5 puntos, pero solo lo voy a dividir en 3. Y el primero es la preparación para una nueva Pascua. El segundo va a ser la traición de Judas. Y para terminar, la institución de nuestra nueva Pascua. Dice el versículo 12 que hemos leído en esta mañana: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ojo con lo que dice acá, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Quiero que tenga eso en mente, porque más adelante vamos a notar algo que pasó mientras el Señor estaba instituyendo nuestra nueva Pascua, lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. Pero hay una pregunta acá: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Relativamente se torna como una pregunta muy sencilla. Pero ¿por qué cree que los discípulos estaban haciendo esa pregunta? Hermanos, si usted más bien no lo recuerda, si vamos al Evangelio de Juan capítulo 11, después de la resurrección de Lázaro, los principales sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de aquella multitud que apoyaba a nuestro Señor Jesucristo, que había contemplado los milagros que éste hacía. ¿Y qué pasa en el versículo 57? La Biblia dice que estas personas habían dado orden de que si alguno sabía dónde el Señor estaba, lo dijera para que lo prendiesen, o sea, lo capturasen. ¿Qué quiere decir esto? Que los fariseos y los sacerdotes ya le habían puesto un precio a su cabeza. Así como los grandes murales que podemos ver hoy en día y dice, se busca. También el Señor Jesucristo ya tenía ese rótulo, se busca, tenía un precio en su cabeza. Entonces la pregunta que los discípulos hacen es porque dentro de ellos había un temor. Porque dígame usted, ¿cómo 13 personas no nos vamos a dar cuenta dónde se mueven, qué están haciendo? Y el Señor Jesucristo ya era buscado. Así que le preguntan al Señor, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Pero debemos de recordar una cosa nosotros como cristianos. El Señor tiene el control de absolutamente todo. Y por eso en el versículo 13 Él dice, y envió 2 de sus discípulos. Por el paralelo en Lucas y en Mateo sabemos que fueron Pedro y Juan. Y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Hermano, 2 cosas para notar nada más en este versículo. En aquel tiempo, ningún hombre cargaba agua en un cántaro. Lo hacían las mujeres. Los hombres cargaban agua, pero en pieles, y así llevaban el agua. Pero el Señor Jesucristo les dice, un hombre que lleva un cántaro de agua. Punto 2. Yo le hago una pregunta, solo para que la analice.
¿Cómo es que Jesús sabía que un hombre iba a llevar un cántaro de agua? En aquel tiempo no había TikTok, no había WhatsApp, no había Messenger. ¿Cómo es que él sabía que ese hombre iba a llevar un cántaro de agua en su cabeza e iba a guiar a los discípulos a preparar, o los iba a guiar al lugar donde iban a preparar para poder participar de la Pascua? Sencillo, hermano. ¿Recuerda lo que le dije hace un momento? El Señor tiene todo bajo su control. Y Él era 100% hombre, pero era 100% Dios. Y Él sabía con exactitud. Él no necesitaba del teléfono como nosotros necesitamos. Él estaba en todo lugar, en todo momento. Y Él sabía que este hombre iba a estar o iba a ir con un cántaro de agua en su cabeza y Él los iba a guiar. Si no me cree, ¿qué dice el versículo 14? Y donde entrare, decida al Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. No importa lo que pase en nuestras vidas, los problemas que vengan, todo lo que pueda pasar, el Señor tiene todo bajo su control. Para lo que nosotros puede parecer un problema o para lo que nosotros puede parecer algo imposible, para el Señor no lo es, porque para Él todo es posible. Con una sola palabra se lo digo, Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Y los discípulos se encontraron tal y como Él les había dicho. Ahí tenemos la preparación o el lugar para la preparación de la Pascua. Ahora viene ese momento que a lo mejor fue muy doloroso para nuestro Señor Jesucristo. Ese momento en el cual Él tiene que anunciar la traición de uno de los que compartió con Él por 3 años. La traición de Judas. Versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. El Evangelio de San Juan dice que el corazón del Señor Jesucristo estaba conmovido hasta en aflicción. Porque sin duda alguna a Él le dolía el corazón al saber de que alguien que había estado juntamente con Él, aunque Él ya sabía que éste lo iba a traicionar, sin duda alguna el Señor Jesucristo no quería que pasara. Porque le iba a doler en su corazón saber que aquella persona iba a ir. Y de hecho ya había ido, ya había hablado con los sacerdotes que Él iba a entregar al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Pero el corazón del Señor se dolió, según lo dice el Evangelio de Juan. Pero Él viene y les dice, uno de vosotros, el que come conmigo, me va a entregar. Ahora, cuando nosotros podemos escuchar algo en nuestra actualidad, algo similar a esto, ¿qué es lo normal o lo habitual que nosotros vamos a hacer? Sin duda alguna lo habitual o lo normal sería, yo me imagino que va a ser él. Yo me imagino que va a ser ella. Yo me imagino que va a ser aquel. Y comenzamos a señalar el uno con el otro porque nunca queremos decir, ¿puedo ser yo? Pero ¿qué hicieron los discípulos? Versículo 19. Entonces, ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Cuando vemos esta pregunta, ¿seré yo? Cuando la vemos traducida del griego, del lenguaje original en el cual se escribió la Biblia, es una pregunta en la cual los discípulos le estaban diciendo al Señor, dime que no soy yo. Por favor, dime que no soy yo. Porque para ellos era algo difícil de creer, algo difícil de entender. ¿Cómo era posible que durante 3 años habían pasado contemplando al Señor, despertando juntamente con Él, durmiendo juntamente con Él, disfrutando de sus bendiciones y disfrutando de su amor en total plenitud? Había un traidor en medio de ellos.
Y por eso ellos dicen, dime que no soy yo. Porque no quieren que ninguno de ellos sea el que va a ir y va a entregar a su Señor. Yo le llamaría aquí una autoevaluación sana. ¿Quién de nosotros tiene esa autoevaluación sana todos los días? Los discípulos la tuvieron. Nosotros deberíamos de tenerla también en nuestras vidas. Todos los días usted y yo le fallamos al Señor. Todos los días usted y yo nos equivocamos. Pero deberíamos de autoevaluarnos cada día, como ellos lo hicieron. Señor, no quiero ser el que te falle más, aunque sabemos que no somos perfectos. Usted y yo tenemos que autoevaluarnos cada día. No criticar al de la esquina, al vecino, al hermano o a la hermana, porque eso es fácil. Pero autocriticarme a mí mismo muchas veces se hace muy difícil. Pero es lo mejor que usted y yo podemos hacer, porque una autocrítica nos ayuda a ser mejores. Y mejores para el Señor. Y cuando mejoramos en nuestra vida espiritual, es lo mejor que podemos hacer porque estamos creciendo y madurando en el lugar que debemos de crecer y madurar, mucho más en la vida espiritual. Los discípulos lo hicieron. Y el Señor Jesucristo no les responde de una manera, eres tú, eres tú, eres tú. No. Él les dice de esta manera, Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Cuando los judíos estaban haciendo esta celebración, tenían la costumbre de poner unos tazones o unos platos hondos grandes. En estos ponían fruta seca, ponían vino, ponían otras sustancias en cada uno de estos tazones. La persona que estaba ahí podía introducir el pan en el vinagre o en el vino y podía comer. Pero estos tazones únicamente alcanzaban máximo para 4 personas. Por lo general eran solamente 3 los que podían mojar el pan en el mismo tazón. La Biblia dice que había alguien que estaba recostado al pecho de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos quién es, Juan. Pero si este tazón alcanzaba únicamente para 3 personas, Jesús y Juan, ¿quién era la otra persona que estaba al lado del Señor? Era Judas. Yo he visto una imagen por ahí que lo han pintado y dicen que Judas estaba en la esquina, estaba lejos del Señor Jesucristo. No, él estaba cerca. Por eso el Señor le dice, el que moja conmigo en el plato. De hecho, el Evangelio de Juan dice de que el Señor Jesucristo mojó el pan y se lo dio a Judas. Judas estaba cerca de él. Qué interesante que la persona que estaba cerca de él era la persona que le había prácticamente entregado, porque ella había dicho que lo iba a entregar. Hermanos, creo que el domingo pasado lo dije, es fácil decir, pero no es fácil actuar. Judas podía fingir un amor que no tenía para su Señor. Estaba cerca de él físicamente, pero su corazón estaba lejos de él. Lo que Judas amaba era tener la bolsa del dinero. Lo que Judas amaba era el dinero. No amaba a su Señor, pero estaba cerca de él. Que Dios nos ayude a nosotros, como cristianos, a no solo querer estar cerca del Señor con nuestra boca, sino estar cerca del Señor con nuestro corazón. Que realmente Él sea el primero en nuestras vidas, lo primordial, lo esencial, porque para Judas no lo fue. Y ahora el versículo 21 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de Él, mas ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no
haber nacido. Este es un versículo que causa muchas cosas en diferentes hermanos, hay diferentes opiniones. Pero solo se lo voy a resumir de esta manera. En la obra del Señor, Dios tenía un plan perfecto y se cumplió a total cabalidad. Los sacerdotes y los fariseos decían, vamos a prenderlo, vamos a matarlo, pero después de la Pascua. No antes ni en la Pascua. Porque ese va a ser un momento en el cual todos están reunidos y se va a armar mucho alboroto, va a haber mucho problema, porque van a ver que aquel que ellos creen o piensan que es el Mesías, nosotros lo llevamos preso para matarle. Pero ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué los sacerdotes y los fariseos aceptaron hacer ese cambio? Primero, porque estaba en el plan de Dios. Y segundo, es que alguien en su maldad ayudó al plan de Dios. Lo que cambió todo fue Judas, cuando él dijo, yo lo voy a entregar. Los fariseos y los sacerdotes no podían desaprovechar aquella oportunidad. Alguien que está dentro lo van a entregar. Aprovechemos ese momento. Y eso hizo que se acelerara el proceso. Pero principalmente porque la Biblia dice que en los planes de Dios estaba que el Señor Jesucristo iba a morir en la Pascua, no después. Y aún en la maldad del corazón del hombre, en la soberana voluntad de Dios, Él siempre va a triunfar con su gracia. Y las cosas siempre van a ser así. Lo que le quiero decir es esto, cuando hemos leído este versículo. Judas ayudó a que se cumpliera la voluntad de Dios, pero lo hizo porque él quería, cuando él quería. ¿Qué le quiero decir a usted? Usted y yo tenemos un privilegio, tomamos decisiones y Dios nos permite que nosotros hagamos las cosas como nosotros queramos y cuando nosotros queramos. Pero aquí viene la parte mala. Las cosas que nosotros hagamos y queramos van a traer consecuencias. Para Judas las trajo. Para usted y para mí también. Porque Judas actuó ayudando al Señor, sí, pero lo hizo porque quiso. Dice el versículo que hemos leído, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué le quiere decir la Biblia a usted con bueno le fuera a ese hombre no haber nacido? Sencillo. Hermano y amigos que nos visitan, el fin de la vida no es la tumba. La vida no termina en el cementerio. Incluso tener vida, respirar, es una gran responsabilidad para nosotros, porque realmente donde termina nuestra vida es delante de un tribunal. Para bien o para mal. Usted y yo vamos a dar cuenta de nuestras acciones delante de nuestro Dios un día. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez, pero luego agrega, después de esto, el juicio. Así como Judas actuó porque él quiso actuar de esa manera, usted y yo podemos actuar. Si queremos, hacemos esto, hacemos lo otro, pero recordemos, hay consecuencias de nuestras acciones si lo que hacemos es algo que está en contra de la voluntad de nuestro Señor. Por eso el ser humano es privilegiado. El ser humano es quien decide, o estoy con Cristo o estoy sin Cristo. Vivo una eternidad con Cristo o vivo una eternidad sin Cristo, y como la Biblia lo llama, en el infierno. Su vida y mi vida es una responsabilidad. Un día tenemos que dar cuenta delante de Él. Hagamos lo que hagamos, vamos a tener que dar cuenta delante de nuestro Dios. Ahora, para terminar, el último punto, la institución de una nueva Pascua. En el versículo 22 dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. En otros paralelos dice que el Señor les dice, tomad, comed,
esto es mi cuerpo. Los judíos en el momento de la celebración de la Pascua, ellos seguían un orden. El orden era que en aquella mesa tenían que haber 4 copas. También tenían que tener pan, tenían que tener hierbas amargas y obviamente el plato principal, el cordero pascual. Tenía que estar en aquella mesa. Cuando todo estaba preparado, el padre de familia venía y tomaba a lo mejor el pan y comenzaba a explicar lo que el pan simbolizaba. Y él podía decir, este es el pan del sacrificio que nuestros padres tuvieron que comer cuando salieron de Egipto. Lo interesante es que el Señor Jesucristo no siguió el orden que los judíos seguían. Porque el Señor Jesucristo dice en el versículo 22, y este es el pan que el pueblo judío comía, ¿no? Él dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, partió y les dio, tomad, esto es mi cuerpo. Ya no era el pan de aflicción que los judíos habían comido cuando venían saliendo de Egipto. Era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no le estoy diciendo que el Señor Jesucristo tenía 2 cuerpos, o que Él había muerto y ahora el pan se había convertido en un pedazo de carne. No, en otras palabras, el Señor les está diciendo, desde este momento comienza una nueva Pascua para usted y usted y usted. Amén. Lo que usted va a recordar de ahora en adelante no es por lo que pasó en el Éxodo. Usted lo va a hacer en memoria de mí, para recordarme a mí, porque le faltaban horas para enfrentarse a un juicio injusto, para enfrentarse a todas aquellas atrocidades que Él no merecía enfrentarse por amor a cada uno de nosotros, porque Él iba a dar su vida por amor a cada uno de nuestras almas. Por eso en el versículo 23, Él no solo se queda con el pan, Él dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre, y aquí viene lo interesante, del nuevo pacto que por muchos es derramada. Le dije algo hace un momento. En la mesa, cuando estaban celebrando la Pascua, habían 4 copas. El tiempo no nos alcanza para explicar las 4 copas. Pero estoy casi 100% seguro que esta fue la 3ª copa. Cada una de las copas que el pueblo judío tenía en la mesa representaba algo. Las promesas que nuestro Dios les había hecho a ellos. También para nosotros representan una promesa. La 3ª copa es la copa de la redención o la copa del pacto con Dios. De hecho, Él lo dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. En el tiempo antiguo, cuando la gente hacía un pacto, tomaban un animalito, lo partían por la mitad, lo dividían y caminaban en medio de aquel animalito. Como señal diciendo, si yo fallo a mi pacto, yo también voy a pagar con sangre, porque un pacto es sagrado. Pero en la cruz no era un animalito al que iban a sacrificar ni lo iban a partir por la mitad. Fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que literalmente lo partieron en pedazos. Lo clavaron en una cruz hasta que su sangre comenzó a brotar y hasta que toda su sangre brotó por amor a cada uno de nosotros. Y ese es el nuevo pacto que usted y yo disfrutamos hoy en día. Por eso la cena del Señor es algo que usted y yo cuando venimos tenemos que venir con un corazón agradecido por todo aquello que Cristo hizo por amor a nosotros. Él ocupó nuestro lugar. Él estuvo donde usted y yo teníamos que estar. Pero Él ocupó nuestro lugar por amor a cada uno de nosotros. Esa sangre del nuevo pacto iba a ser derramada y fue derramada por amor a usted y por amor a mí.
Ahora, una pregunta. Muchas cosas habían sobre la mesa a la hora de la celebración de la Pascua. Pero hay algo que me llama la atención. Y yo le hago la pregunta. ¿Cuál era el plato principal de esta celebración? Era el Cordero Pascual. ¿O me equivoco? Claro que era el Cordero Pascual. Pero si vemos los 4 paralelos en la Biblia, yo le hago ahora otra pregunta. ¿Dónde estaba el Cordero Pascual cuando Cristo instituyó la nueva Pascua? Ningún evangelista lo menciona. De hecho, dice que después de que tomaron de la copa, él dijo unas palabras y luego cantaron el himno y salieron al monte de los olivos. Primero le voy a decir esto. Hace falta una copa. Ya se lo voy a aclarar cuál copa falta. Pero no participaron del cordero, del carnero, del cordero. ¿Qué pasó? ¿No había un cordero? ¿Dónde estaba el plato principal? ¿Se les olvidó? La respuesta es sencilla. El cordero no estaba sobre la mesa. Estaba sentado a la mesa. Porque Cristo es el cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación. Es el cordero que nos iba a redimir de nuestros muchos pecados. Ya no necesitaban de un cordero en forma, o un cordero, como un animalito, para recordar la Pascua todos los años. Ahora usted y yo, por eso recordamos a nuestro Señor Jesucristo cada primer día de la semana, porque Él es el Cordero que llevó nuestros muchos pecados sobre su cuerpo santo. Él es el que pagó por todos nuestros pecados de una vez y para siempre. Él ocupó nuestro lugar. El Señor Jesucristo no siguió el guión de los judíos. Y hay otro punto que Él no siguió. La Pascua era una celebración familiar, como lo que nosotros hacemos. Bueno, yo no lo hago tanto, pero cuando se celebra aquí a Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, la familia se reúne. Es un ambiente muy familiar. También algunos, los que celebran Navidad, se reúnen, comparten con su familia y están ahí juntos. La Pascua era similar, era lo mismo, era un ambiente familiar. Pero ¿dónde está la familia del Señor Jesucristo? Ahí no está mamá, no está papá, ahí no está mamá, no hay hermanos. Los discípulos también. Los discípulos tenían sus familias. ¿Dónde estaban las familias de ellos? Solo estaban ellos 12. Sencillo. La nueva Pascua, o aquel momento en que se instituyó la nueva Pascua, también se instituyó una nueva familia. Y no es la familia de carne, es la familia en la fe. Es usted, soy yo. Porque solo aquellos que son verdaderamente cristianos entienden el significado de lo que Cristo hizo en una cruz. Solo aquellos que realmente somos cristianos entendemos el significado de ese pan y de ese vino. Usted y yo entendemos en total perfección que ahora tenemos una familia con la cual vamos a disfrutar por una eternidad juntamente con nuestro Dios. Amén. Y los discípulos entendían eso. Estaban ahí y el Señor lo instituyó. Una nueva familia. Hermano, amaos los unos a los otros, dice la palabra. Muchas veces amamos más a la familia de sangre, porque es mi hermano, porque nació de mi mamá y es de mi propio papá. Pero ¿qué pasa con el amor que tenemos que mostrarle a nuestra familia en la fe? Nunca se olvide de que ahora usted es parte de una nueva familia comprada con sangre y con sangre inocente. El Señor instituyó una nueva familia. Y por último, porque el tiempo ya se me fue. Le dije, habían 4 copas sobre la mesa. El Señor tomó la tercera, que era la copa de la redención. Faltaba una cuarta. La Biblia dice en el versículo 25 que cuando ellos participan de esta copa, Él dice, de cierto os digo, que no beberé del fruto de la vid, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Mateo dice, cuando lo beba con
vosotros. ¿Qué le quiero decir con esto? La cuarta copa era la copa de la aceptación. Solo aquellos que verdaderamente somos cristianos, la Biblia nos describe como aceptos en el amado. Hermano, el Señor ya no necesitaba tomar la cuarta copa. Lo que Él quería era que usted y yo vivamos con una sola expectativa. Un día, usted y yo vamos a disfrutar de esa copa, pero en el cielo juntamente con Él. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados, hemos sido librados, hemos sido redimidos y hemos sido aceptados delante de su hogar o delante de Dios. Porque si no somos aceptos delante de Él, no podemos estar juntamente con Él. Y por eso el Señor Jesucristo ya no participó de la cuarta copa. La dejó. No la necesitamos. Porque los que van a participar de ella somos aquellos que vivimos una vida esperanzada, que un día vamos a estar por una eternidad juntamente con Él y vamos a poder participar de ella. Porque hemos sido aceptos como miembros de su familia. Familia en la fe. Hermano, el hecho de participar de un pan y de un vino, no lo mire únicamente como pan ni como vino. Aprenda a verlo a través de su corazón. El Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar como el Cordero sin mancha y sin contaminación. No hizo absolutamente nada, pero Isaías capítulo 53 describe con total detalle todo lo que Él tuvo que pasar. Su rostro quedó totalmente desfigurado, que no había ninguna cosa que a nosotros nos agradara de Él. Su espalda parecía campo arado de los latigazos que Él sufrió. Los golpes que Él tuvo que soportar en su cabeza. La corona de espinas que estuvo incrustada en su sien. Los clavos en sus pies y en sus manos. Y todo lo sufrió y todo lo cayó por amor a usted y por amor a mí. Pero cuando Él pudo exclamar, consumado es, hecho está, el Cordero perfecto ha muerto. Y ahora hay una nueva oportunidad de vida para usted y para mí. Para todos aquellos que realmente le buscamos de corazón. Porque nosotros estamos lejos de Él en el pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero no simplemente habla de una muerte física, sino una muerte por toda la eternidad. Porque sin Cristo, si estamos muertos, estamos separados. Y al vivir separados, es por una eternidad en el infierno. Realmente traigamos nuestro corazón a nuestro Señor a la hora de participar de estos emblemas. Realmente agradecidos por lo que Él hizo por amor a cada uno de nosotros. Él no mereció sufrir lo que sufrió. Él no mereció llevar lo que llevó. Pero lo hizo por amor a usted. Lo hizo por amor a mí. Que realmente cuando participemos de los emblemas sea con un corazón agradecido. Viendo a nuestro Señor lo que pagó, lo que sufrió, pero también sabiendo que un día gozaremos una eternidad juntamente con Él, viviendo una vida agradable delante de Él mientras estemos sobre la faz de esta tierra. Y que Él nos bendiga.